segundo, por favor. Bueno, vamos a empezar entonces con la sesión de hoy y como siempre vamos a arrancar entonces por las dudas que puedan tener ustedes sobre los trabajos, sobre cómo se han venido llevando, las unidades que nos hacen falta o las unidades que ya sucedieron. Entonces, pues les escucho si tienen dudas hasta ahora, algo que quieran comentarnos. Te escucho. Buenas tardes, ¿me escucha, profe? Buenas tardes. Lo que pasa es que hay un trabajo de esta unidad, de la segunda, que un compañero pues se De la agregó, unidad ¿no? 2, ¿sí? Tenemos un grupo de 5 personas, ¿sí? Y Ujú. otra persona además que nos agregó, no hemos trabajado con él nunca, y él ya cargó el trabajo. Entonces, no nos está permitiendo a nosotros subir el trabajo. ¿Cómo hacemos con él? Y, y es el mismo trabajo que tienen ustedes, o sea, es el mismo trabajo que habían preparado o fue un trabajo adicional que él colocó No hemos en trabajado la con él, plataforma. Dime. no hemos trabajado con él nunca. Ok, pero es el mismo trabajo, o sea, él puso el mismo trabajo que ustedes hicieron, ¿sí? No, 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 no. No, nosotros no hemos trabajado con él, no sabemos que haya montado. Ya, entiendo. Pues bueno, digamos que la solución rápida es que por favor me puedas escribir, voy a anotarte acá por mensaje mi número. Para que pues me puedas escribir y revisemos el caso puntual. Yo qué les aconsejaría, hay varios grupos que están todavía vacíos. Si ustedes no han realizado ese trabajo, pueden pasarse los 4 que se han venido trabajando a otro grupo y dejarlo a él solo en ese, como para que pues yo entienda y cuando vaya a la plataforma pueda yo verificar que él ha estado trabajando solo. No sé si te No, parece la solución. pero de todas maneras regalen mi número porque tengo que escribirle. Sí, ahí está en el mensaje acá de esta conversación, mi número telefónico. 319-387-4401 para que por favor me escribas y solucionemos la situación puntualmente. No, en el chat Entonces, no. sí, en el chat de esta conversación. Si no, como te la acabo de dictar, 319-387-4401. 4401. Correcto. No sé si además de eso tengas alguna otra duda. No, profe, esa era la única. Ah, y me revisé una cosa en la unidad uno. Claro que sí. ¿Qué quieres que revisemos de la unidad 1? No sé si ahí puedan verificar mi pantalla. Sí, profe, y se observa. Profe, Perfecto. de Dime. pronto, para hacer también hay una consulta. Nosotros tenemos el grupo de 5 también, pero pues se nos agregó otro compañero que no está en la portada de los trabajos que nosotros hemos enviado. Entonces, pues Sí. también como eso, en cada trabajo grupal, nosotros le colocamos los 5 integrantes, pero pues ahí se nos agregó un compañero que no, o sea, lo desconocemos, no ha aportado a las actividades. Listo, David, si me puedes escribir puntualmente para yo comunicarme con ese compañero, igual en el caso anterior, yo me voy a comunicar con los compañeros pues para solicitarles que de pronto se hagan en otro grupo, de pronto hasta puedan trabajar los dos o podamos encontrar ahí una solución un poco más amable. Me estaban preguntando de la unidad 1, ¿qué quieres que revisemos puntualmente? Profe, yo tengo 2 entregas que no han calificado. No sé si será que Ah, no sí, me sí, las ha sí. revisado. Sí, no, no, no. La calificación de esas entregas sí ya no pasa este fin de semana. Ah, Entonces, ok. pues, ya sería como de pronto que me tengan un poquito de paciencia porque son 4 grupos y son más o menos 200 estudiantes. Entonces, pues, voy a apurar lo más que pueda para que ustedes tengan al menos un par de días de correcciones si vienen al caso. Muchas gracias. Listo.
¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces les comento. La clase anterior nosotros estábamos revisando, voy a mostrarles acá un PDF con el que nosotros estuvimos trabajando la sesión anterior para que nosotros pudiéramos realizar las unidades em, de la unidad 2 de las actividades. Entonces, ya les muestro tanto el documento con el que nosotros trabajamos como las actividades que buscábamos solucionar con esa unidad. Nosotros trabajamos en Aprendo Haciendo, que era básicamente sobre estadística, porcentajes, y les ponía yo algunos ejemplos puntuales con eso. Este PDF igual yo se los compartí tanto por el grupo como en el mensaje de Moodle. Entonces nosotros veíamos estadística, probabilidad y conjuntos, en el que nosotros podíamos mirar un ejemplo muy parecido al que tenemos en plataforma, que es, por ejemplo, los robos de lunes a viernes, distribuido en mañana, tarde, noche. Y sobre los totales nosotros hacíamos gráficos de barras para hacer la distribución y poder verlo de manera más sintética, tal como me piden la unidad. Hacíamos medidas de tendencia central, puntualmente la media o el mismo promedio. Mirábamos la mediana, que es como el dato de la mitad cuando yo tengo las gráficas, y me permite como ordenarlo y situar ahí. Más adelante, de pronto en matemáticas, ustedes van a ver que eso se sitúa como una gráfica de distribución normal, se llama, o una campana de Gauss, y el medio me indica hacia dónde está mejor distribuido. Veíamos la moda, que es el dato básicamente que más se repite. Entonces, si volvemos acá a la tabla, únicamente tenemos que ver cuál era el dato que más se repetía. Por ejemplo, sospecho que es el 3, así viéndola rápido. Igual nosotros habíamos solucionado todo eso. Veíamos medidas de dispersión, es decir, el rango, cuál es el dato más bajo y cuál es el dato más alto, para saber también cómo se distribuye verticalmente la gráfica, y las medidas de desviación estándar, es decir, qué tan alejado estoy yo del promedio. Pues si en este caso puntual el promedio de robos es de 5, entonces, ¿qué tan alejado estoy? Para con eso poder tomar nosotros decisiones. Entonces, acá hay un ejemplo. Nosotros teníamos esta linecita acá que estoy acá seleccionando, y esa medida de dispersión era cuánto me estaba yo alejando. Mirábamos unos casos de probabilidad simple y compuesta, es decir, qué tan probable es que un delito ocurra un viernes en la noche, por ejemplo, o un lunes en la tarde, o un martes en la mañana, y lo mirábamos por aparte. Entonces, la probabilidad de que un robo ocurra en la noche, que se hace casos favorables o casos que yo estoy analizando sobre el total de casos. En este caso, los delitos que ocurren los días lunes sobre el total de casos me da la probabilidad de que un delito ocurra el día lunes. Y si yo quiero ver algo un poco más puntual, como por ejemplo, cuál es la probabilidad de que ocurra un viernes en la noche, entonces yo debo hacer una multiplicación de las dos probabilidades, así como está acá. Ese es el método condicional para hallar la probabilidad compuesta de ambos eventos, que sea un viernes y que además sea en la noche. Y con eso en mente yo puedo encontrar ese porcentaje. Entonces encontrábamos la probabilidad, que me da un número entre 1 y 5, lo multiplico por 100 y así encuentro el porcentaje. Después de eso, nosotros hacíamos otro ejemplito para mirar qué pasaba con las zonas patrulladas, no patrulladas, en qué lugares estaban ocurriendo los robos, y todo eso pensado en lo que me estaban pidiendo acá. Muy parecido. Me daban unas zonas, me daban pues una distribución de tiempo, en este caso por meses, me daban una franja horaria y me daban algún factor. Y así como acá encontrábamos nosotros el porcentaje. Entonces, el ejemplo fue muy práctico, siento yo que muy al caso, porque era tal cual lo que me pedían, quizá otros números, quizá otra distribución. No lo hice yo por meses, sino por días de la semana, pero en esencia es exactamente lo mismo. Luego mirábamos, ya no pensando en Aprendo Haciendo, sino en Profundizo. Me pedían acá un análisis estadístico
lo mismo que acabamos de ver, y aplicación en la teoría de conjuntos. Entonces, pensando en eso, en la sesión anterior, nosotros veíamos algunas operaciones entre conjuntos: intersección, unión y contenencia. Hacíamos un ejemplo de robos a mano armada. Entonces, es un subconjunto de robos porque no todos son de la misma forma. Robos en zonas patrulladas. Entonces, también hace parte del universo de este conjunto, de estos elementos, que son los robos en general. Y veíamos que incluso habían unos que estaban en la unión o en la intersección. Entonces, por ejemplo, los robos a mano armada que ocurren en zonas patrulladas, son dos conjuntos diferentes. Los robos que ocurren en zonas patrulladas, los robos que ocurren a mano armada, y veíamos que la intersección son esos elementos que están en ambos conjuntos. Acá entonces, por ejemplo, se pone un diagrama en el que nosotros podemos ver el conjunto A, el conjunto B y la intersección entre ambos. La unión es un poquito más sencillo y es pegar ambos conjuntos, eliminando los elementos repetidos. Entonces yo les ponía también un ejemplo en ese caso de las vocales y el abecedario. Entonces, las vocales hacen parte del abecedario. Cuando yo lo uno, tengo el mismo conjunto, pero no puedo contarlo yo dos veces, porque si no estaría inflando la estadística. Y la intersección es eso que está en ambos. Veamos algunos ejemplos de unión, de contenencia y de intersección. Les dejaba yo de pronto acá algunas preguntas y les decía que no era necesario como responderlas obligatoriamente, pero pensar en ellas sí me iba a ayudar a responder pues de mejor manera los ejercicios de la unidad 2, ya sea en aprendo haciendo o en profundizo. Y de eso se trató básicamente la sesión anterior. Acá yo les decía algunas preguntas que valía la pena hacernos, como ¿qué pasa con la media y la mediana? Es decir, ¿qué tan alejado está el punto medio de esa línea horizontal que me permite saber más o menos cuántos delitos están ocurriendo por día? Fíjense que cuando uno escucha una noticia en un periódico o bueno, en algún noticiero en la radio, lo que me dicen no es el día lunes tal, el día martes tal, sino el promedio. Veíamos nosotros la desviación estándar, probabilidad simple, compuesta y conjuntos. Buenas tardes. Bueno, eso fue lo que nosotros vimos en la clase anterior. Fue una clase principalmente teórica en la que nosotros estábamos viendo conceptos y algunas formas de solucionar. ¿Hasta ahí de eso alguna duda o de esas dos unidades? Bueno, entonces voy a continuar. Nosotros habíamos cubierto Aprendo haciendo y profundizo. Vamos a revisar un poco, demuestro mi aprendizaje y pongo en práctica. Sí, ¿te escucho? Yo sí tengo una duda. Claro que sí. Ese documento que usted nos está enseñando es el que está ahí en la plataforma, en la mensajería, ¿cierto? Sí, es el que yo le envié. Esa plataforma, ese documento no hacía parte de lo que ya estaba montado en la plataforma previamente, porque es un documento que yo preparé para la clase. Sin embargo, ese yo se los compartí como mensaje. No sé si pudiste acceder a Sí, él. y ahí lo Listo, descargué, sí lo acabé de descargar. listo, perfecto. La pregunta mía, bueno, profundizo esa información en la que nos va a servir aquí para resolver el de profundizo, o es lo que dice, aquí veo un Sí, link, mira, sí, mira, es el mismo. es lo mismo, porque ese mismo documento yo lo preparé pensando en análisis estadístico y teoría de conjuntos. Entonces es el mismo documento que tiene ambas cosas: análisis estadístico de medidas de tendencia central, media, moda, mediana, y probabilidad y teoría de conjuntos. Entonces mira, acá por ejemplo, quiero una tabla con los datos de los tres delitos, igualito que el ejemplo, seleccionados en cada año del periodo, igual que el ejemplo que les puse, donde estaba la distribución por octubre, noviembre, marzo, etc. Representamos gráficamente igual que en el ejemplo. Entonces, miramos
acá, mm, por ejemplo, un gráfico de barras que teníamos acá, distribuido por lugares o por zonas. También se puede hacer, por supuesto, por meses. Y acá, de nuevo, elabora un gráfico de barras, líneas o sectores, alguno de los tres. Sectores es el circular, para visualizar la evolución de los delitos, es decir, para poder sintetizar la información y tomar mejores decisiones. La parte de teoría de conjuntos es la que, la que nosotros tenemos acá. Un segundo, por favor. Listo. Entonces, ese mismo documento es el que te va a servir para esto, porque ustedes pues tienen que entregar al final un documento con tablas, gráficos y una breve conclusión de los hallazgos. Yo les decía esa parte de pronto, si no está en el documento, que hay unos tipos de variables, si son cuantitativas, cualitativas, si, por ejemplo, la mayoría de delitos ocurre en zonas sin iluminación y ustedes tienen un presupuesto, entonces pueden implementarlo en iluminar esas zonas o en aumentar ahí el patrullaje o, bueno, tomar decisiones un poco más acertadas y que tengan más incidencia en la no ocurrencia de los delitos. No sé si eso responde a tu duda. Sí, señor. Gracias. Listo, correcto. Entonces vamos a continuar. Eh, lo que les decía, Aprendo Haciendo y Profundiza está cubierto por eso. Vamos a mirar entonces hoy un poco más de Demuestro mi aprendizaje. Acá, este documento, aprovecho para decirles que mm, tienen que mirar una noticia. Esa noticia, si no me equivoco, ya lo compartieron en el grupo de matemática aplicada, pero se los voy a volver a compartir porque no es tan sencillo de encontrar. Si ustedes entran acá, ese documento les pide o una suscripción, eh, así tal cual como lo vemos acá, entonces pues de pronto no es tan sencillo para ustedes acceder a él, pero encontré una página que tiene repositorios gratuitos de eso y sí les va a permitir acceder de manera pues más sencilla. Entonces también se los voy a compartir al final de la sesión. Este es muy similar a lo que nosotros ya vimos. Precisamente por eso no vamos a revisar otro documento como el que les presenté en la sesión anterior, sino que vamos a hacer ejemplos un poquito más prácticos. Entonces, acá me están pidiendo que haga un análisis estadístico de esta noticia. Entonces, por ejemplo, en el año 2019 ocurrió tal cosa sobre las botellas incautadas. En el año 2020 tenemos este otro dato y todo eso, por ejemplo, lo podemos nosotros compilar en un gráfico de barras. Acá es importante siempre estar citando la fuente. Y bueno, sobre eso, nosotros tenemos que explicar los resultados obtenidos a partir de un análisis de datos. ¿Cómo? De nuevo, un gráfico por secciones, es decir, circular, un gráfico de barras o un polígono de frecuencia, que es muy sencillito de hacer porque es únicamente unir los datos centrales. Ya les voy a poner igual un ejemplo de eso. Listo. Y al final, eso se centra un poquito más en el análisis. Ya no es únicamente como las cuentas estadísticas, sino el análisis de los datos. Entonces, vamos a plantear recomendaciones para optimizar la gestión policial. Acá sí es un poquito más desde la experiencia. Entonces, la idea es que este curso sea muy interdisciplinar y sirva como de insumo para que ustedes puedan aplicar todo lo que ustedes ya conocen. ¿Qué podemos hacer entonces ya con esos datos en mente, ya con esos datos organizados, sabiendo, por ejemplo, cuál es el promedio de botellas incautadas, eh, para que eso pues no vuelva a suceder y no llegue a afectar ese licor adulterado? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes acá? Presentar un documento, igual que siempre, y principalmente explicar los datos, o sea, ponerlos en unos gráficos que sean muy sintéticos, que me ayuden a mí a verlos de manera resumida, no como todo un documento, sino ustedes poder decir, bueno, la cantidad de botellas incautadas ha venido en aumento. Entonces, mirar, bueno,
¿Qué está sucediendo? ¿Por qué aumentó? O ha venido en disminución. ¿Qué estamos haciendo que está funcionando para que eso disminuya? Y seguir implementando o implementar otras medidas para que pues, la solución sea más efectiva. Esas imágenes, pues de nuevo, son como lo más importante porque acá lo que vamos a hacer es, pues, básicamente presentarlas y analizarlas. Entonces, pues un ejemplo un poquito más claro es que si nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad, a ver, tenemos una cantidad de botellas incautadas, voy a inventarme acá un año. Eh, bueno, todos estos datos, por supuesto, son inventados y únicamente pensando un poquito en el ejercicio que nosotros vamos a hacer. Entonces, pensando en esos 4 datos que nosotros tenemos ahí, lo que nosotros vamos a hacer es, pues, representarlo. Entonces, la opción más usual es un gráfico de barras. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros acá como con los labels, es decir, como con las etiquetas que nosotros pensamos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ponerle el año, acá vamos a poner. Voy a presentarles entonces el gráfico de barras y el polígono de frecuencia, que es quizá el que menos utilizamos y el que en estadística, curiosamente, pues más utilizamos. Entonces, de nuevo, vamos a contrastar los años con el licor incautado. Realmente, nosotros podemos estar cambiando esas etiquetas todo el tiempo. Entonces, así como nosotros ponemos acá licor incautado, perfectamente lo podemos poner así. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Qué tan ancho o qué tan alto va a ser el, el gráfico que nosotros estamos utilizando? Entonces, eh, misma historia, vamos a continuar nosotros con los labels. Tenemos que ser entonces acá muy claro. Por ejemplo, 2001. Es muy frecuente que nosotros en estadística no utilicemos 1, 2, 3 y menos cuando tenemos datos que llegan hasta el 122 o acá en el ejemplo que nosotros tenemos puntualmente de la noticia, 180.000, lo más frecuente es que nosotros lleguemos o empecemos a contar de a 10.000 en 10.000 para no hacerlo tan largo. Entonces, eso sí les pido únicamente que tenga sentido. Entonces, si ustedes van a contar de 100.000 en 100.000, acá por ejemplo, yo voy a contar de 20 en 20 para hacer el ejemplo, pues que tenga un poquito de sentido, ¿no? Entonces, que si ustedes van a dejar 122, que se note que está arriba de 120. Porque, pues sí he visto algunos gráficos en el que, claro, lo aproximan, pero entonces me ponen, por ejemplo, acá el 87 muy bajito. O sea, me ponen acá cerquita del 80. Entonces, que tenga un poquito de sentido y que esté un poquito más alto. Que de verdad se pueda apreciar cuál, cuál es mayor que cuál. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner, entonces, una gráfica que arranque en el año que nosotros estamos analizando y llegue hasta donde nosotros queremos. Entonces, en este caso, en el año 2000 nosotros tenemos que lleguen a 100 botellas incautadas. Digamos que eso se ve en un pueblo y no a nivel nacional, como para que tengan un poquito más de sentido esos valores. Entonces, esto es lo mismo que nosotros pues ya hemos venido haciendo siempre. Entonces,
pues vamos a presentar el gráfico de barras. Todo esto igual también lo pueden hacer, por ejemplo, con Excel. Entonces acá que llegamos hasta 122, que se note que estoy un poco arriba del 120. Que si estoy entonces en el 2002, que son solamente 87, entonces que se note que está un poquito arriba del 80, pero que no llega hasta la mitad porque no pasa el 94, que tenga un poco de sentido. No les voy a pedir así la exactitud, porque estamos igual en un gráfico aproximado, pero que sí se note que en el 2003, por ejemplo, hubo un aumento en comparación al 2002. Este es el gráfico usual que nosotros tenemos. El polígono de frecuencia, la diferencia entre ambos es que yo me paro en el centro de la barra y llego hasta el centro del otro. Pues de este centro de acá a este centro de acá, de este centro de acá a este centro de acá. Eso es como para presentarles otra forma de hacerlo, donde los vértices de ese polígono me están mostrando de dónde a dónde está partiendo esos datos. Lo más usual es que cuando me muestren un polígono de frecuencia, únicamente nosotros veamos eso. ¿Por qué es útil este tipo de gráficas? Porque cuando nosotros hacemos esto me indica un volumen. Ustedes lo que tienen acá es puntualmente un polígono. Y ese polígono que ustedes tienen acá seleccionado, me va diciendo más o menos en qué panorama es el que yo estoy. Entonces, si ustedes hicieran un polígono de frecuencia con estos datos, fíjense que nosotros estamos hablando de que el dato más pequeño es 66.873. Entonces, el volumen de licor adulterado que maneja el país es excesivamente alto. Entonces, eso me va a permitir hacerme una idea de qué es lo que está sucediendo en general. Y este panorama, aunque sean los mismos datos que en el gráfico de barras, me permite hablar de volumen. Esa es como la diferencia. El gráfico de barras me permite hablar únicamente de los datos. Acá yo sí puedo ir calculando el volumen. Si yo quisiera ir un poquito más adelante, entonces nosotros podemos hablar entonces de que la mediana es el dato o los datos del medio. En este caso particular, entonces lo que nosotros tenemos es esto, ya les muestro. La mediana entonces va a ser el promedio entre estos dos datos. Entonces, esto de acá que nosotros estamos haciendo, ese gráfico que acabo de hacer ahí de color terracota es el de la mitad entre ambos y me permite como ir distribuyendo más o menos como una mitad de gráfico y en donde se está normalizando los datos. Y si nosotros quisiéramos pensar más o menos en un promedio entre estos, entonces vamos a hacer los ejercicios que nosotros ya teníamos. Entonces, la media, recuerden que siempre se hace sumando los datos. Recuerden que ese es el símbolo de sumatoria. Esto en griego es unas ES, aunque no parezca. Entonces, sumamos todos los datos y dividimos entre la población que tenemos. Entonces, en este caso puntual, nosotros tenemos, voy a hacerlo un poco más abajo. En este caso puntual, nosotros tenemos 4 daticos, por lo tanto, lo que vamos a tener acá abajo como población es 4 y arriba vamos a tener la sumatoria de estos datos de acá, de 100, de 20, 122, 87 y 94. Entonces, esta página de Hydro, este tablero virtual, me permite convertir esto que estoy haciendo acá en PDF. También se los voy a compartir al final de la sesión para que tengan un insumo práctico. Cuando ustedes encuentran este resultado, entonces el total de esto vamos a tener que dividirlo entre la cantidad de datos. Entonces 100 y 122 es 222, más 87 es 309.
más 94, entonces sería 309, 313, 403. Y cuando nosotros hacemos esta división, claro, por supuesto ustedes confíen que lo van a hacer en calculadora o utilizando algún programa, pero pues siempre es bueno que nosotros tengamos como la claridad de hacerlo a mano y pues en particular como ese ejercicio mental, ¿no? Eh, Perdón, acá 4. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener que el promedio es, para bajar este de acá debía agregar un cero más, entonces 100,75 y es el promedio de botellas incautadas que nosotros tenemos, lo que tiene todo el sentido, porque me está diciendo que el promedio está más o menos en esta línea del 100, un poquito arriba, teniendo en cuenta que los datos que nosotros estamos trabajando son los vértices, es decir, este, este y este de acá. Entonces, esa línea es cómo se va distribuyendo esos datos eh, a lo largo de cada uno de los años, desde el 2000 hasta el 2003. Entonces, fíjense que el promedio siempre tiene que estar en un rango. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo práctico de lo que nosotros ya vimos en el PDF. El dato más bajo es 87, el rango más alto es 122, entonces el rango está entre estos dos. Por eso tiene sentido que el promedio esté acá. Lo mismo, tenemos más o menos el pico entre la mediana, que es esta barra terracota que nosotros vimos ahí. Entonces, todo eso que nosotros habíamos visto de medidas de tendencia central de gráfico de barras eh, está acá mostrado ya cómo se elabora. No con la gráfica como lo hice la vez anterior, sino ya mostrándoles el paso a paso para reforzar. Entonces, todo eso que nosotros vimos de medidas de tendencia central, la media aritmética, pues lo acabamos nosotros de elaborar acá. No sé si hasta acá haya alguna duda. Entonces, eso es una de las formas en las que nosotros podemos encontrar, o más bien mostrar estos datos. Estos datos de nuevo nosotros ya los tenemos acá sintetizados. Lo único es poder llevarlos a una gráfica que tiene más impacto visual y a la hora de ir nosotros a presentarlo para solicitar más recursos o buscar, eh, no sé, convencer o mostrarles el plan de proyecto a los compañeros de trabajo, pues pueda tener un poco más de impacto y alcance. Si nosotros entonces no queremos utilizar ni gráfico de barras ni polígono de frecuencia, acabo de mostrar ambos, entonces podemos utilizar un gráfico por secciones. Para ese gráfico por secciones, lo más conveniente es utilizar porcentajes. Entonces, hacemos lo de siempre. Vamos a necesitar nosotros un total. En este caso, el total es la suma de esto. Nosotros ya lo encontramos, que es 403. Entonces, ese total que nosotros encontramos ahí es el que me va a servir para encontrar los porcentajes. Entonces, si yo quiero ver qué porcentaje tiene el año 2000 en este rango que yo estoy estudiando de 4 años, entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente. Siempre va a ser la cantidad que estoy analizando. Esa cantidad siempre nosotros la nombramos como X normalmente. Lo vamos a dividir entre el total y siempre lo vamos a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque estamos analizando el 100%. Y porque cuando nosotros vamos a revisar esto de acá, es el 100%. Entonces, por eso colocamos este 100 que corresponde de nuevo al total y este que es el total real. Siempre va a aparecer un 100 ahí.
Entonces, vamos, vamos a ponerlo primero en general y luego ya hacemos de este caso puntual. Este 100 siempre va a aparecer y acá N, que es el total de botellas incautadas. Esto no es el total de datos, como hacíamos acá, sino es el total de botellas incautadas. Para este caso particular, si nosotros queremos analizar, por ejemplo, la cantidad o el porcentaje que nosotros tenemos en el año 2000, entonces nosotros hacemos esta multiplicación y lo vamos a dividir entre el total que nosotros tenemos. Para agilizar un poco, voy a utilizar calculador en la división. Multiplicar esto sí es muy sencillo porque únicamente es juntar la cantidad de ceros y vamos a dividir eso entre la cantidad que nosotros tenemos de botellas incautadas. Y cuando nosotros hacemos esto, nosotros tenemos que en el año 2000 tenemos una cantidad de 24,81%, que es el resultado de 10.000 entre 403. Yo siempre les aconsejo, no es por supuesto obligatorio, es únicamente un consejo, que utilicemos al menos 2 decimales. Siempre cuando ustedes hagan la suma de esto, como estamos analizando el total, tengo que acercarme al 100%. Sin embargo, pues va a haber un pequeño error y es la cantidad de decimales que no estamos teniendo en cuenta. Entre más decimales nosotros tengamos, mayor exactitud vamos a tener en los gráficos presentados. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener acá 24,81. Vamos a ver los demás decimales. Por eso, cuando hagamos la suma de todo, no me va a dar el 100%, sino no me va a dar 98, 99 punto algo. Y eso de nuevo por los porcentajes que no estamos teniendo en cuenta nosotros. Si yo quisiera llevar esto a un gráfico circular, de nuevo la idea es hacerlo lo mejor posible. Entonces, esto es solamente para que lo tengan en cuenta. Esto, por supuesto, hay programas que ya lo hacen de manera más sencilla. El círculo completo representa el 100%. Entonces, cuando yo lo divido en 4 pedazos, cada uno va a tener la misma distribución de 25%. Entonces, claro, la idea, por supuesto, es hacerlo lo mejor, y por eso vamos a utilizar programas, pero teniendo en cuenta que este más o menos es el 25% en cada una de las secciones, entonces, un poquito menos que esa cuarta parte, que es lo que nosotros estábamos ahí mirando, va a ser justamente este 24,81. De nuevo, pues yo no les voy a pedir exacto. Si yo quisiera hacerlo exacto, tendría que dividir 360, que son los grados que hay en un círculo completo, y calcular cuánto es el 24,81 de eso y utilizar entonces acá un compás para mirar los ángulos. Entonces, bueno, eso es lo que utilizan los programas. No se los voy a pedir exactamente, pero sí que tenga un poco de sentido. Entonces, no tendría sentido es que me dé esto el 24,85 porque estaría siendo más del 25% y no tiene sentido. Entonces, lo único que les pido es pues que los gráficos estén pues acordes, que se vea que estamos entendiendo cómo se hace esa distribución. Entonces, esto está sucediendo en el año 2000, habíamos dicho. Entonces, siempre también colocar el año que nosotros estamos analizando, o bueno, si estamos analizando, no sé, el porcentaje de sitios turísticos o algo, o de visitantes en alguna temporada, en un carnaval, en lo que sea. Entonces, esa cantidad, pues que esté acá. Para nosotros saber que nosotros simplemente viendo el gráfico podamos saber de qué corresponde ese porcentaje, que no queda ahí como en el aire. De nuevo, no les voy a pedir que sea exacto todo, pero sí que tenga sentido. Y si nosotros vamos a analizar el porcentaje del año
2002 o 3, que son menores al año 2000, entonces, pues, su porción del círculo debe ser menor. No tiene sentido, entonces, que si tiene menor cantidad, tenga mayor porcentaje. Entonces, precisamente por eso, si yo voy a analizar, por ejemplo, el del año 2003, que tiene 94, tiene que ser apenas un poquito menor de esto que nosotros encontremos. No voy a hacer los cálculos de ese porcentaje para no alargarme, pero entonces ya tiene que ser un poquito menor que esto. Seguramente va a ser algo como eso. El siguiente tiene que ser un poquito menor que este porque es 87. Y el último de 122 tiene que ser mayor. Entonces, de nuevo, la exactitud quizá no haga falta, pero el sentido sí. Entonces nosotros acá, por ejemplo, seguramente vamos a tener acá el 2003, acá el 2001 y acá el 2002. Y así, ya con esto nosotros podemos presentar entonces de 3 formas diferentes la información que nosotros tenemos ahí en esa noticia. Ya sea el gráfico de barras que utilicé para formar este polígono de frecuencia, o ya sea una sección circular. Entonces, nosotros ahí podemos analizar si en el año 2002 entonces no se hicieron, no sé, tantas redadas o no se hizo tanto control, entonces eso de pronto se vio reflejado en el aumento. Si en el año 2002, que fue el año que tuvo un menor porcentaje, funcionó que entonces en los carnavales o en los fines de semana se hizo mayor control, porque es el día que la gente más alcohol consume, y entonces podemos empezar a jugar con otros datos y podemos asimismo tomar mejores decisiones. O ese alcohol se está distribuyendo principalmente en diciembre, en época de fiestas. Entonces nosotros podemos como aumentar el control o ver en qué zonas se está distribuyendo para pues nosotros poder reducir esos números, que es pues en últimas lo que nosotros queremos. No sé si hasta acá haya alguna duda. Bueno, la parte del análisis es en donde pues ustedes ya pueden ponerse un poquito más creativos. Vamos a mirar entonces esta parte de poner en práctica. Acá ustedes, cuando entren a revisar, van a tener un simulacro en el que, pues bueno, les van a dar unos contextos y vamos nosotros a verificar algunas preguntas que son justamente de razonamiento cuantitativo. Entonces, vamos a mirar un par de estas y pasamos al siguiente como para no hacerlo, porque hasta que yo no responda la pregunta correcta, no nos deja avanzar y pues sería hacerles el taller. Entonces, preguntas de este estilo son como: un cajero automático fue desvalijado sin que hubiera señales de fuerza bruta. La única pista encontrada en la escena del crimen es un papel con la siguiente secuencia de números. Bueno, quizá es un poco irreal que nos dejen una pista de estas, pero la secuencia de números sí vale la pena analizarla. Los analistas forenses creen que este patrón es fundamental para descifrar el siguiente objetivo de los ladrones. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo se está comportando el salto entre un número y otro. Entonces, bueno, si yo me voy a canalizar y nosotros entonces tenemos un código, y los números que nosotros encontramos son 2, 6, Una cosita antes de que se acabe la clase. claro que sí. La pasada no alcancé, se acabó, no alcancé. Esto, ahorita estaba mirando lo que usted me indicaba que me agregara a otro grupo, pero no me permite. Listo, entonces igual escríbeme por favor para tener ahí como presente
quién es el compañero que estuvo con, o bueno, más bien que se agregó sin estar con ustedes en la elaboración del trabajo y poder solucionarte. ¿Listo? Listo, profe. Estoy mirando a ver para confirmar. Listo. Entonces, bueno, nosotros acá en este tipo de ejercicios tenemos que ir pensando qué es lo que pasa entre esto y esto. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, se multiplicó por 3 de pronto. Entonces, ¿por qué 2 por 3, 6? Tal vez sea eso. Entonces, vamos con el siguiente para corroborar. 3 por 6, 18. Falla mi teoría. Entonces, sigo con otra. De pronto acá se sumó 4. Entonces, acá se sumó 4. Acá de pronto también se sumó 4. Pero cuando yo sumo, cuando le sumo al 2, 4 me da 6. Pero cuando le sumo al 6, 4 me da 10, no 12. Entonces, yo digo, bueno, acá no se sumó 4, tal vez se sumó 6. Cuando llego acá, bueno, entre este y este, tal vez se sumó 8. Entre este y este se sumó 10. Y entonces ahí, pensando en eso, yo ya encuentro el patrón. Entonces acá empiezo sumando 4, 6, 8, 10, seguramente. Para llegar al que me hace falta, debo sumar 12. Entonces, el resultado por el que nosotros nos arriesgaríamos sería el 42. Y entonces en este tipo de ejercicios les dan a ustedes el contexto, una pregunta, y cuando hacemos nosotros la selección múltiple, encontramos entonces el resultado. Entonces, bien hecho, identificamos el patrón correctamente. Acá pasa lo mismo. Me dan un contexto, una pregunta de selección múltiple, 4 respuestas y no puedo avanzar hasta solucionar. Entonces, después de descifrar la secuencia tal, interceptamos mensajes y me están dando un escenario de persecución. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos en la unidad 1, que era encontrar unos tiempos. Recuerden entonces que para nosotros tenemos una fórmula de la velocidad que es muy útil, sobre todo cuando tenemos cosas como aceleración, que es la siguiente. No sé si recuerdan ustedes el plano cartesiano. Recuerden que este primero siempre corresponde a X, este siempre corresponde a Y. Por eso, cuando nosotros estamos trabajando en plano, es decir, o sea, no nos estamos elevando, no es un helicóptero o algo similar, entonces nosotros únicamente tenemos X para tener acá la posición. Entonces, en este caso X es igual a la velocidad inicial, porque siempre hay una velocidad inicial. Si el carro está quieto, esa velocidad inicial es 0, pero no significa que no exista, significa es que es 0. Lo multiplicamos por el tiempo, que es el que me va a permitir a mí saber qué pasa. Acá en particular, pues me da una pista de la fórmula que yo debo utilizar, y es que me están dando un parámetro, 10 minutos. Acá, un consejo muy importante, y es un error que se comete todo el tiempo, es que tenemos la velocidad en horas, pero el tiempo en minutos. Entonces acá es muy importante que nosotros lo convirtamos a la misma unidad. Y esto es la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así es como se escribe al cuadrado normalmente. Entonces, cuando nosotros vamos a utilizar esta fórmula, lo único que debemos hacer es eso ya se ve bien la fórmula. Lo único que debemos hacer es reemplazar. Entonces, en este caso particular, esto igual era de la unidad 1, nosotros tenemos una velocidad inicial, que es 50 kilómetros por hora, una aceleración uniforme, que no sabemos cuánto es, pero sí me dice hasta dónde llega. Y eso me va a permitir entonces encontrar la aceleración y al multiplicar por el tiempo, la cantidad correcta. Bueno, acá no les quiero hacer el ejercicio, pero al final, cuando utilicen esta formulita de acá y reemplacen entonces acá los 50 y tantos kilómetros, los 10 minutos, ustedes van a encontrar la distancia recorrida.
¿Listo? Que es lo que me estaban preguntando. Y así sucesivamente con los otros ejercicios. Entonces, ya rastreamos las llamadas y vamos a seguir con toda la secuencia. Entonces, de nuevo acá me hacen una pregunta. En este caso es también sobre acomodar unos puntos en el plano cartesiano y encontrar la distancia entre los puntos. Entonces, voy a ponerles acá un ejemplo muy puntual. Si nosotros tenemos que una de las coordenadas era, no sé, en la calle 2 con carrera 3 con carrera tercera, entonces el primero siempre corresponde a X, el segundo siempre corresponde a Y, y entonces nosotros estamos ubicados en este punto. Y resulta que la triangulación de la otra posición es de la posición del otro criminal o de donde estamos nosotros para ir a interceptarlo. Es, no sé, 4,1. Entonces, de nuevo, 4 en X, 1 en Y, entonces va a ser por acá. Y entonces lo que nosotros queremos hacer es encontrar esta distancia lineal. Para nosotros encontrar esa distancia lineal, que es justamente lo que me están preguntando acá, la distancia entre cada torre de comunicación, claro, si nosotros estuviéramos en la vida real, tenemos calles y carreras, no podemos movernos en la diagonal, pero las torres de comunicación no tienen ese problema porque las ondas sí pueden viajar en línea recta. Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo es que encontremos la diagonal de este triángulo de acá. Y nosotros, para hacerlo, pues vamos a utilizar teorema de Pitágoras. Entonces, h, que es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. Es decir, de esta distancia, que nosotros la podemos saber, entre 1 y 3 hay 2 de distancia, entre 2 y 4 hay 2 de distancia. Entonces, reemplazamos acá y encontramos la distancia lineal de la torre, utilizando teorema de Pitágoras. Y eso siempre me va a permitir poder encontrar la hipotenusa o la diagonal de cualquier triángulo rectángulo. Y eso es a lo que se refiere la sección de pongo en práctica. Y para esta sección de pongo en práctica pasa exactamente lo mismo. Perdón, les muestro. Vamos nosotros a revisar y más bien a seleccionar de manera teórica qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, herramienta usada para calcular trayectos diagonales entre puntos. Entonces, teorema de Pitágoras, tal cual como lo hemos hecho. Y acá lo que nosotros debemos hacer es unir los conceptos con los nombres, o bueno, más bien como nosotros estamos llamando, estas herramientas. Entonces, ¿en qué casos vamos a utilizar estas herramientas para poder dar solución a este enunciado de acá? Entonces, bueno, nosotros comprobamos y tenemos 1 de 4, o sea, este nos quedó bien. ¿Listo? Colocan el siguiente y vamos con los demás intentos. Entonces, por ejemplo, acá, el tiempo de llegada al peaje fue calculado con base en la velocidad o aceleración promedio del vehículo. Y así sucesivamente. El área del escondite fue determinada multiplicando el largo por el ancho del lugar, porque nosotros estamos entonces en un rectángulo. Y así sucesivamente. Tiene que ver mucho con esta parte de pongo en práctica. Es más como la parte teórica de qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Listo, correcto. Entonces, acá hacemos lo mismo, relacionamos entonces identificación de patrones aritméticos. Eso fue lo que hicimos en el cajero, de verificar cuál era el número que continuaba y con el que encontramos que era el 42. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahí? Entonces, lo seleccionamos con cada uno de estos. De nuevo, intersección de rutas. Entonces, todo lo que nosotros hicimos en esta parte de acá, de ubicar la distancia lineal urbana,
entre torres de comunicación, por ejemplo, entonces que utilizamos el teorema de Pitágoras, todo eso lo vamos a estar relacionando. Entonces, en el anterior, para poder nosotros encontrar la secuencia, tenemos que hacer algunas cuenticas prácticas, pero en este basta con que nosotros tengamos claro el concepto matemático que nosotros utilizamos. Entonces, por ejemplo, secuencia de algoritmos, entonces hacemos lo mismo. Acá, por ejemplo, seguramente lo que nosotros estamos haciendo es 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 3 por 3, que es 9, 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, 5 al cuadrado, que es 5 por 5, 25, y así sucesivamente. Entonces, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, seguramente es el que sigue. Y nosotros estamos haciendo una progresión de cuadrados, porque cada uno de los números los estamos elevando al cuadrado. Y entonces, eh, todo está muy relacionado con lo que nosotros ya hicimos en la unidad 1 y un poquitito de la unidad 2. Acá, por supuesto, ustedes pueden ver el desarrollo y pueden hacer pues más de un intento. En evaluó mi aprendizaje, que es como lo último que nos faltaría, y pues de nuevo es un cuestionario ya de los conceptos que nosotros hemos trabajado, ya sea de manera teórica o de manera práctica. No sé si tengan alguna duda de la sesión, de alguna otra cosa que nosotros hayamos revisado. No, profe, creo que ya se terminarían las actividades. Sí, con eso ya tendríamos un final de actividades. Voy pues adelantándoles un poquito lo que va a suceder. Voy a hacer otra sesión la siguiente semana por si ustedes tienen dudas. Esa sesión no va a ser de clase teórica, sino va a ser de consultas, bueno, cualquier cosa que ustedes lleguen a necesitar, ya sea para la elaboración del trabajo, lo que se ha presentado, que vamos a revisar ahorita cuando me escriban de los grupos, o de cualquier otra cosa. Va a ser más bien de asesoría. No sé si tengan alguna otra duda del desarrollo de la clase. Profe, ¿me confirma el número? Sí, señor, 319-387-4401. Gracias. Listo, ya recibí yo un mensaje. Mm, espero que sea de ustedes para poder dar solución a lo que me están pidiendo. Sí, señor, yo lo escribí. Gracias. Listo. Recordarles también que ya está en la plataforma creada la actividad de evaluación docente para que por favor la realicen. De nuevo es con intención de estar mejorando los cursos y nuestra labor como profesores. Si no tienen entonces ustedes más dudas, con eso estaríamos finalizando la sesión de hoy. ¿Docente la que llegó a los correos? ¿Un link de front? Sí, es ese que les llegó a ustedes en los correos, es un link, entonces ustedes ahí seleccionan el curso, el periodo y hacen la evaluación del curso y pues en general de los profesores. Listo, profe, buenas noches, Profe, qué bendiciones. pena, Claro que sí, profe, dime. qué pena una consulta. Una consulta es que, bueno, ingresé un poquito tarde ahí. El material que está adjunto ahí en el mensaje en la plataforma, ¿ese es para qué actividad? ¿Me confirma, profe? El PDF que yo ya les envié es para Aprendo Haciendo y Profundizo. Eso fue lo que nosotros trabajamos. Demuestra mi aprendizaje, fue la sesión de hoy, que ahorita les voy a adjuntar este documento, de este documento resultado de este tablero virtual, en donde nosotros vimos formas de gráfica, básicamente formas de graficar. Gráfico de barras, polígono de frecuencia, por secciones, y esto último que nosotros vimos, que fue para pongo en práctica, básicamente. Gracias, profe. Listo. Profe, ese PDF que hice en dónde está, que no lo veo en mensajes. El PDF que yo les envié por el Moodle y que también se los hice llegar por el grupo de WhatsApp, ustedes lo tienen ahí cada curso en un mensaje que les envié, el último mensaje que les envié. ¿Es el mismo de matemáticas, el mismo grupo? En ese mismo yo les envié un mensaje.
Ahí está un documento. Si no lo tienes, por favor me escribes y te lo hago llegar. Igual puedes verlo en la plataforma. La plataforma está donde está el link Listo, de profe, esta gracias. videoconferencia en la parte de Sí, abajo. sí, tal Dice cual, ahí archivo adjuntos. como mensaje adjunto, ahí ustedes pueden acceder a él. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces, no siendo más, pues muchas gracias por la asistencia, espero que les haya servido y pues muchos éxitos en la finalización de sus actividades. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Gracias, Listo, profe, profe. buenas noches, Gracias. bendiciones. Hasta luego, buena noche.